Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús, también a toda la teleaudiencia de este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, aquellos que todavía no han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo, pero que ven este programa, con los cuales pues a veces nos encontramos y nos dicen que no se pierden este programa. Hemos tenido testimonios de amigos que nos dicen: en cuanto salgo de mi trabajo, pero voy, me dice, pero apresurado para estar ya a las 5 de la tarde en casa, prender el televisor y ver su programa. Ese programa que ustedes tienen, dice, es de mucha bendición. Este programa es dirigido por este servidor Porfirio Álvarez, pastor de la Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto, y por el pastor Juan José López, pastor de la Iglesia Evangélica y Reformada Betania. El propósito de este programa es instruir a la Iglesia, por eso se llama Tiempos de Libertad, porque la vida en Cristo no es una vida religiosa o una vida cargada. Es una vida que tenemos que disfrutarla con libertad, una vida que tenemos que vivirla con gozo, con alegría, con sencillez de corazón y caminando por medio de la fe y hacer de las cosas que no son como si fuesen. La Iglesia de Cristo Jesús, mis amados, ha sido llamada para vivir en libertad. Y sobre ese tema pues vamos a hablar hoy, tomando en consideración que la palabra de Dios escrita, la Biblia, es la única fuente de autoridad y de revelación divina que puede normar nuestra fe y todo aquello concerniente a la vida de la Iglesia. Quiero saludar a nuestro hermano José Erlen Humansor, propietario de Funeraria La Fe, a quien le decimos: Dios te continúe bendiciendo, varón, a ti y a todo lo que te rodea y todo lo que tú emprendes. Él es dueño de Funeraria La Fe, y Funeraria La Fe es una empresa dedicada a dar servicios fúnebres. Cuando llegan esas impases o necesidades en la vida que no hallamos cómo resolverlos, en el caso de la muerte de un ser querido o de algún miembro de la Iglesia, para ello está Funeraria La Fe, para sacarnos de esos apuros. Funeraria La Fe, mis amados, está ubicada a media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Y ahí pues tiene usted los servicios de la proveeduría de ataúd, la preparación de cuerpos, el traslado de féretros, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional, los utensilios para la velatoria y también el servicio de placas memoriales. Funeraria La Fe es una empresa que brinda servicio de excelencia y se hace con todo el amor, porque el propietario de esta empresa es un hermano en Cristo y que más que hacer un negocio está para servir. Así que vaya, suscriba su contrato, media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso, o puede llamar al teléfono 9919-2759, 9919-2759, también es este número de WhatsApp, puede llamar 9919-2759, que ahí gustosamente le atenderán para que concerte una cita. Así que vaya a este consejo para usted que nos ve a través de este programa Tiempos de Libertad. Quiero
hablarles, como les decía, sobre el tema, la palabra escrita, la Biblia, la única fuente de revelación divina establecida por Dios y que norma todo lo concerniente a la fe y el desempeño o desarrollo de la Iglesia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, diciendo nuestro Señor Jesucristo en una de sus predicaciones o intervenciones en su vida pública. También dice en San Juan 8, 31 y 32, si permaneciereis en mí, si permaneciereis en mi palabra verdaderamente, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sin lugar a dudas, mis amados, nuestro Señor Jesucristo ha sido el hombre insigne que ha existido sobre la faz de la tierra. El pensador por excelencia, no el hombre más sabio, sino la sabiduría hecha carne. Nuestro Señor Jesucristo fue capaz de decir cosas que nadie en la historia de la humanidad se ha atrevido a decir, a asegurar o a establecer. Porque Él actuaba con la autoridad de Dios sobre esta faz de la tierra. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. En el principio estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ese Verbo se hizo carne. Y dice la palabra, y habitó entre nosotros. El apóstol Juan testificando. Y vimos su gloria, dice, como la del unigénito, Hijo de Dios. De tal forma, mis amados, que cada frase que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo era una frase que no podía ser, ni puede ser, puesta en el tapete de las discusiones, puesto que es Dios mismo hablándonos, aconsejándonos, instruyéndonos, regañándonos, haciendo lo que Él tiene que hacer para que nosotros llevemos una vida agradable ante los ojos de Dios, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso Él dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Dónde tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Pues en la Biblia. Él la dijo cuando estaba en esta tierra, y los discípulos, los apóstoles, se encargaron de documentar los dichos de nuestro Señor Jesucristo y dejarlo en lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero vayámonos más atrás y a la importancia que el Dios mismo, el Dios del cielo hecho carne, dio a lo que es los escritos del Antiguo Testamento, que era la Biblia, por decirlo de una forma que existía, pero solo constaba de 39 libros. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, solo se encontraba en forma escrita lo que llamamos o conocemos como el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Y Jesús dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Se estaba refiriendo, mis amados, a los escritos del Antiguo Testamento, puesto que todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Todavía Jesús no había dado su vida en sacrificio por la humanidad y no se había escrito nada concerniente a lo que es el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué les dice Jesús escudriñen las Escrituras? Porque esto le daba un respaldo total a todos los escritos del Antiguo Testamento. La Biblia escrita en ese tiempo comienza desde Moisés, cuando Dios llama a Moisés a Monte Sinaí y allá le da instrucciones, le da la ley que debería de regir al pueblo de Israel, y entre ellos los 10 mandamientos, que fueron los mandamientos escritos en tablas hechas de piedra por el mismo dedo de Dios. Pero Jesús, siendo Él la misma sabiduría en persona, no desestima lo que son las Escrituras, lo que estaba escrito, lo que había regido al pueblo de Israel por casi 2000 años. Pero Jesús hace hincapié en la palabra escrita, no en la palabra tradicional, no en la palabra oral, no en las tradiciones de los ancianos que se venían practicando a través de las generaciones, sino que hace un hincapié en lo que es la palabra escrita. Porque los dichos van cambiando conforme pasan las generaciones. Se dicen las cosas en determinado tiempo y al cabo de muchos años ya lo que se está diciendo es otra cosa, porque siempre se le va aumentando o se le va quitando o se va tergiversando el verdadero concepto, de tal forma que al paso de los años ya tenemos un dicho que no fue dicho y que no es lo mismo. Entonces Jesús hace énfasis en lo que es la escritura, en lo que es la palabra escrita. Por eso les dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y en efecto hay vida eterna en las palabras, porque estas palabras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso del Antiguo Testamento, en todos los libros, desde Génesis hasta Malaquías, en todos hay profecías concernientes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ellas dan testimonio de mí. Después les dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús viene a darnos lo que es las enseñanzas para la vida de la iglesia, pero también viene a establecer lo que es el verdadero sentido en cuanto al establecimiento del reino de Dios y la vida eterna. Entonces Jesús les dice, pongan atención a lo que yo les digo y háganlo, pónganlo por obra, que si ustedes permanecen en esto que yo les enseño, van a llevar mucho fruto y van a gozar de libertad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vivía una vida religiosa. Eran cargas y más cargas. Jesús les decía, escribas y fariseos hipócritas, que imponéis grandes cargas sobre el pueblo, cargas que ustedes no quieren tocar, ni con un dedo. Porque el sistema religioso desde los tiempos en que se viene practicando, mis amados hermanos, hermanas y amigos, siempre ha consistido en cargar a la gente. Nunca la religión ha hecho libre a nadie. Nunca la religión ha dado libertad. Siempre la religión ha sido carga sobre carga, y en vez de alzar vuelo a la persona, pasa encorvado de tanto
mandamiento de hombre, de tanta superstición, de tantas cuestiones que vienen a terminar con lo poquito de la libertad que tiene la gente. Había un líder comunista que decía que la religión es el opio de los pueblos. Lo dijo porque antes de la Revolución Rusa predominaba pues lo que era la religión católica ahí en estos países, y cuando el pueblo salía a pedir comida, salía el sacerdote de turno desde el palacio del zar y le decía a la gente que Dios les iba a dar comida, que no se preocuparan. Y usaban el discurso religioso como para aplacar la ira de los pueblos y como para darles una cuestión para que ellos no se levantaran contra un régimen establecido, haciendo lo contrario que aconseja la palabra. La palabra dice que hay que darle comida al hambriento, que hay que darle ropa al desnudo, al necesitado, que hay que visitar a los enfermos, que hay que visitar los presos, que hay que predicar el año agradable del Señor, tal como lo hizo Él, que no solo lo hacía de palabra, sino que también lo hacía de hecho. Entonces Jesús les dice que la verdad pues los va a hacer libre. De tal forma que Jesús, mis amados, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí en el desierto, él fue tentado por Satanás. Y Satanás, como sabe que Jesús viene de un periodo de ayuno de 40 días y 40 noches, mira la necesidad en Jesús y quiere tentarlo por medio de esa necesidad y le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí mismo Jesús le dice: escrito está, Satanás. Miren la importancia que Jesús le da a la palabra escrita, a la palabra de Dios, a la Biblia. Jesús nunca desestimó la palabra, nunca dijo voy a hacer algo fuera de lo que está escrito. No, al contrario, vino a respaldar su ministerio en la palabra escrita. Y le dice: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso? Pues ahí lo puede hallar en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Después de esto viene el diablo y lo lleva a un monte alto y le dice, le enseña todos los reinos de la tierra con todas sus riquezas y le dice: todo esto será tuyo si postrado me adorares. Y Jesús le responde nuevamente: escrito está. Óigame, esto es de ponerse a meditar, esto no es de pasarlo desapercibido. Si el mismo Dios del cielo, hecho carne, está respaldándose en la palabra, ¿no creen que la iglesia de hoy día debería hacer lo mismo? Y le dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que eso está en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 3. ¿Cómo Jesús por medio de la palabra le está diciendo a Satanás: no, no y no? ¿Por qué no? Porque está escrito que yo no tengo que obedecerte, que yo no tengo que servirte, que yo tengo que servir al Dios del cielo, que solo a Él debo de adorarle y de glorificarle. Luego, no contento con esto, Satanás lo lleva al pináculo del templo. Satanás, como un ser muy astuto, y ve que Jesús está respondiéndole con la palabra que está escrita, ya viene y cambia táctica, cambia argumento, y le dice, lo sube al pináculo del templo y le dice: lánzate, tírate.
Porque escrito está, le dice Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrás, para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren hasta dónde llega la astucia de Satanás. Como Jesús lo está deteniendo con la palabra, viene y le cita la Biblia. Pero ahí mismo nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Que eso está en Deuteronomio 6:16, y lo que Satanás le cita está en el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ahora, ¿qué pasa aquí, mis amados? Cuando Satanás le cita la palabra a Jesús, Satanás está agarrando el texto y lo aísla de todo el contexto. El principio general y el primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tendrás dioses ajenos, solo al Señor tu Dios, a Él servirás y a Él adorarás. Esos son principios elementales en la palabra. Cualquier frase, cualquier palabra que vaya en contra de estos principios, esa palabra es falsa. Y Jesús entiende perfectamente lo que es el contexto general de la Biblia y los principios fundamentales de Dios. Satanás agarra el versículo y lo aísla de ese contexto general y le dice a Jesús: mira, escrito está que a sus ángeles mandará Dios acerca de ti para que tu pie no resbale, para que tu pie no tropiece, que en sus manos te sostendrán. Pero Satanás está pretendiendo que Jesús quite su mirada del Dios Padre nuestro y obedezca lo que Él está diciendo, y está usando la misma palabra escrita. Eso hacen hoy muchos mensajeros de Satanás, mis amados. Agarran el texto bíblico y usan el mismito argumento que usó el diablo contra Jesús. Y le dicen a la gente, la Biblia dice esto y esto y esto, en el texto completamente aislado. Y la gente, como no estudia la palabra, la gente como no se ha dado a la tarea de escudriñar, aceptan estas cosas como que es palabra de Dios. Si bien es cierto, son textos que están en la palabra, pero hay cosas que están escritas ahí para corroborar otra cosa, no para hacer hincapié en lo que dice el texto. Por ejemplo, hay un texto ahí en el libro de Timoteo que dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe y en amor. Podríamos nosotros sacar una doctrina de ese texto y decirle a la gente, a las mujeres especialmente: si usted no pare hijos, no va a ir al cielo. Miren lo que dice la Biblia, que la mujer solamente se va a salvar pariendo hijos. Pero el texto no quiere decir eso. Ahí está hablando de una situación que el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo para que no se dé, para que se corrija. Porque la Biblia dice que somos salvos por gracia, por regalo de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ese es el término universal. Nadie puede salirse de eso y predicar otro tipo de salvación o salvación por otros medios. Nadie puede decirle a la gente: haz obras, siembra, pacta, bautízate, haz cualquier cosa para que seas salvo. No, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús y creen que es el Hijo de Dios y que se le recibe como el Señor de nuestra vida, que nos sometemos al señorío de Cristo, Dios nos da la potestad de ser hijos de Dios y de obtener con Jesús la vida eterna.
Por eso nosotros siempre recomendamos que estudien la palabra. No solamente, mis amados, se conformen a escuchar 1 o 2 sermones a la semana. Eso lo decimos hasta la saciedad en estos programas, en nuestras predicaciones, a donde nos invitan a predicar. Les decimos a la gente que vuelvan al texto bíblico, que regresen a la palabra, que hay que tener la información de Dios de primera mano, que no nos conformemos por escuchar a interlocutores, algunos que hablan en nombre de Dios, pero que están diciendo un montón de mentiras. Y la gente las cree. Escuchaba yo a un predicador hace unos días y decía: la iglesia está para cosas grandes. Y la iglesia está para hacer cosas grandes. No vean el libro de los Hechos, el principio de la iglesia. No vean las cosas que ya se hicieron. La iglesia tiene que hacer cosas nuevas y grandes. Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Miren, este predicador ha puesto a la iglesia allí, los que estaban ahí, a maldecir. Miren, yo nunca había visto eso. Jamás había visto a alguien, por osado que sea, tener un grupo de creyentes y ponerlos a maldecir. Miren, yo estaba ahí y soporté unos minutos más y después yo me salí, yo me fui. Es increíble que venga un predicador y que se ponga un título cualquiera y le venga a decir a la iglesia que hay que maldecir, que hay que maldecir. Nosotros no estamos para proferir maldición a nadie, ni siquiera al mismo diablo, porque de esta fuente solo tiene que brotar agua dulce. Que Dios tiene en sus planes lo que ya ha determinado hacer. Es Dios, no somos nosotros. Nosotros estamos aquí para hacer bendición. No estamos puestos por jueces, no estamos puestos por jurados, no estamos puestos aquí para tomarnos atribuciones que no nos competen. Y la iglesia maldiciendo. Y lo peor, mis amados, que esa cosa grande, que eso que nunca se ha hecho, ¿saben qué dijo esta persona? Que éramos 4 millones de cristianos aquí en Honduras y que teníamos que fundar un partido político, ganar las elecciones y tomar el control de la República. Y la gente, amén, gloria a Dios, y gran algarabía. Muéstrenme por medio de la palabra donde se nos dio instrucciones a los cristianos a formar partidos políticos para tomar el control de un país. Y la gente que estaba diciendo amén a estas cosas lo estaba diciendo por desconocimiento de la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser respaldada en todas sus acciones por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el marco referencial que tiene que medir todas las acciones de la iglesia y del creyente en forma particular. Lo que pasa es que hoy tenemos gente metida en la iglesia, pero que no son iglesia, enseñándole herejías a la gente, diciéndole que hay 2 revelaciones,
Una que es la arcaica, la vieja, que es la palabra, que ya cayó en desuso. Y la nueva, que es cuando Dios te habla, que Dios te habla por medio del profeta, que Dios te habla por medio del apóstol, o que Dios te habla de una forma directa. Y la gente cree este montón de sandeces, este montón de mentiras. Yo soy el pastor Porfirio Álvarez y yo me responsabilizo por lo que yo expreso en este programa de televisión. Y tengo conceptos definidos. Y sé que fuera de la palabra de Dios no hay ninguna norma, no hay ninguna regla que me garantice que lo que están diciendo o exponiendo o practicando otras gentes sea la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que toda escritura esta es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 en adelante, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué palabra? Esta palabra que está escrita. Lo que pasa es que hay un montón de gente predicando mentiras y han encontrado en la iglesia un terreno fértil para sembrar un montón de barbaridades. Porque el problema de la iglesia cristiana evangélica que tenemos en América Latina y ya en muchas partes de Europa y Estados Unidos es que no quieren regresar a las Escrituras. Y les es más fácil decir sí a todo lo que les dicen, por no tener que venir a escudriñar la palabra de Dios. No existen nuevas revelaciones. Si bien es cierto, la enseñanza de la palabra de Dios es progresiva, pero no quiere decir que no esté aquí completa toda la revelación de Dios. Todo lo que Dios quiso dejarnos, todo lo que Dios quiso establecer para la vida de la iglesia, está en la palabra y está completo. Aquí no hay tales de que hay que seguir añadiéndole libros, de que hay que ir interpretando la voz de Dios a través del tiempo que estamos. Eso no cabe en la mente de un creyente nacido de nuevo. Ya no podemos añadirle ni quitarle a lo que está escrito. Hoy se dan tantas cosas, mis amados, y que la iglesia abre las puertas de par en par y le dicen pasen adelante, establezcanse, quédense, a doctrinas totalmente equivocadas, doctrinas erróneas, doctrinas exóticas o exógenas, que nunca formaron parte en la vida de la iglesia. Y cuando yo digo, pues documentenme con Biblia, con versículos, con textos de la Biblia, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué se está practicando esto? Hay un montón de gente que pega el grito al cielo y ven esto como que uno está en contra. No, yo estoy a favor de todo aquello que tenga su respaldo en la palabra de Dios.
Miren, ahí está el movimiento apostólico y profético. ¿Cuál es el respaldo que tienen estos movimientos en la doctrina de la iglesia? Un tan solo respaldo bíblico no lo tienen. De los profetas ni se habla. Y no creen que si fuesen ministerios tan importantes como lo están haciendo ver hoy, no creen que alguno de los escritores de la Biblia no pudo haberse tomado un tiempo y dedicarle un libro, 1, 2, 3 capítulos a estos ministerios, pero los ignoran por completo. El apóstol Pablo dice, y como a un abortivo dice, se me presentó a mí, que soy el más pequeño, que soy el último de los apóstoles. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Es el hombre que Dios usó para escribir 14 libros de la Biblia. Y él dice que el último de los apóstoles es él. Y ahora viene un montón de gente diciéndome de que ellos son apóstoles u otros defendiendo estos oficios, donde el apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Entonces el que me dice que no es cierto, que hay más, le está diciendo mentiroso al apóstol Pablo. Y si le dicen mentiroso, entonces ¿por qué darle crédito a 14 cartas que él escribió y que hoy forman parte de la vida de la iglesia? Yo creo firmemente en lo que el apóstol Pablo escribe. Y si él dice que fue el último de los apóstoles, yo no tengo ningún problema en creer que él fue el último. ¿Por qué aparecen hoy tanto profeta? Donde Jesús dice que los profetas en el orden del Antiguo Testamento llegan hasta Juan el Bautista. Y hoy me sale un montón de gente diciendo, incluso me han salido a mí y empiezan a profetizarme. Y Jesús dice que el último de ese tipo de profetas fue Juan el Bautista. ¿A quién le voy a creer? ¿Al que me dice que hay profetas hoy? ¿O a Jesucristo que me dijo que el último de ellos fue Juan el Bautista? Pues yo me quedo con las palabras de Jesús y no le doy crédito a ninguna aseveración de ninguna persona en estos tiempos. Yo les digo, muéstrenme el respaldo bíblico para el ministerio profético. ¿Dónde está estipulado? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo aparece el del pastor, del anciano? Un listado enorme. Porque está fundamentado, está reglamentado el oficio pastoral en la Biblia. No así el oficio de apóstol para estos tiempos, y peor el de profeta. Lean la Biblia, hermanos. Hay un texto en Efesios 4:11, dice, y Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, pero cada uno en su tiempo, cada uno en su lugar. El Nuevo Testamento fue escrito para la guianza de la iglesia. Ahí está fundamentado todo para la vida de la iglesia. Y no hay un fundamento profético y no hay un fundamento apostólico. El apóstol Pablo dice, el último de los apóstoles fui yo. Y con eso dejo cerrado esto. Que si la Biblia no le da cabida a alguna cosa, yo no tengo por qué hacerlo. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Tengo que creer lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia no lo dice, yo no tengo por qué decir. Nos estaba informando un hermano, o dos hermanos, pastores, que ya en la República Dominicana y en Brasil hay una nueva orden jerárquica
dentro de lo que es la iglesia. Ya no se conformaron con los apóstoles, con profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora están nombrando una clase más alta que todos estos que hemos mencionado, que se le llaman los querubines. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Es una carrera desmedida de mucha gente manejando congregaciones por querer mostrar que ellos son más que los demás, que tienen más títulos, que sus argumentos es que los querubines es la clase celestial de mayor rango establecida por Dios y que están más cerca de Dios, y que ya ellos aquí establecidos como querubines son los querubines de Dios, y que todo lo que Dios va a hacer en esta tierra va a ser por medio de los querubines, y que los apóstoles, que los profetas, imagínense cómo están, todos tienen que someterse y sujetarse a ellos. Ahora la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué va a pasar cuando un querubín toque las puertas de la iglesia aquí en este país? También se las van a abrir de par en par y le van a decir: pase adelante y quédese aquí con nosotros. ¿O vamos a estar preparados para rechazar este tipo de doctrina? Quizás aquellos que tienen un hambre desmedido, una sed egoísta de querer destacar ellos en lo personal, de querer tener reconocimiento, de que en las reuniones se le diga: fulanito de tal, pase adelante. Quizás muchos van a aceptar estos nombramientos o estas investiduras. Querubines, válgame Dios. Por eso yo no me canso de decirles: cuando ustedes vean prácticas en sus congregaciones, pidan el respaldo bíblico de cada una de ellas. Porque aquí está hasta como usted se va a sentar. Aquí está como usted va a vestir. Aquí está como usted debe de pensar. Aquí está en la palabra como usted debe de enseñar y ser enseñado. Dice la Biblia que la Escritura toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre y mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados y preparadas para toda buena obra. Pero aquí en la palabra, nada de dichos, nada de que el Señor me dijo. Esa frase le ha hecho tanto daño a la iglesia, que hay muchas congregaciones que ya no se dirigen por la palabra de Dios escrita, sino por los dichos del profeta. Y están esperando a diario, con la boca abierta, esperando a ver qué les dice el profeta y qué Dios le reveló al profeta en ese día. Lo que hay son un montón de gente metidos a adivinos. A diario llega gente a consultarlo si se meten en ese negocio o no, si se lanzan a tal cargo de elección popular o no lo hacen, si les conviene estar con la mujer que tienen o tienen que divorciarse, porque ya los consultan como quien va a consultar un brujo, un adivino. A los profetas del Antiguo Testamento se les llamaba videntes. Para que usted entienda en mejor español, son los mismos clarividentes. Y muchos que se determinan o se denominan profetas andan metidos en ese rollo y no hacen más que tratar de adivinar lo que puede suceder en la vida de las personas. Ese tipo de profetas, Jesús dijo, ya no existen. Llegan hasta Juan el Bautista, y es más, con la salvedad que cuando Juan estuvo en la tierra, no anduvo dando profecías a futuro, las dio ahí mismo donde les dijo: el que viene atrás de mí
yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Dijo, yo los bautizo en agua, pero el que viene, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y se cumplió con Jesús. No anduvo profetizando cuestiones para la posteridad. Dios ha equipado la iglesia, mis amados. Y todo el equipamiento lo tenemos en esta palabra. Jesús se respaldó con la palabra de Dios. Los apóstoles en la iglesia del primer siglo se respaldaron con la palabra de Dios. Miren, el apóstol Pablo, un hombre con tantas cualidades, y él iba a predicar a las comunidades, a los pueblos, y en cierta ocasión estaba predicando en Berea, una comunidad de ese entorno. Y los de Berea escuchaban con atención al apóstol Pablo, pero estaban con los escritos que ellos tenían del Antiguo Testamento, para corroborar si lo que el apóstol les estaba diciendo era congruente con lo que ellos tenían escrito. Una iglesia, un pueblo inteligente, que sabía que su mayor respaldo profético, que su mayor respaldo en cuanto a los mandamientos de Dios establecidos estaba en la palabra escrita. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la iglesia, usted tiene que ser como la iglesia de Berea? Miren, si nos citan los textos bíblicos y ni los buscamos, están predicando y dicen, miren, en tal libro está tal pasaje, ni nos inmutamos ni lo buscamos. Es cierto, y tal vez ese texto no va de acuerdo con la enseñanza, o quizás sí, pero nuestro deber es corroborarlo en la palabra. La iglesia del principio, la iglesia del primer siglo, estaba, mis amados, metida en la palabra. Ya del año 300 en adelante hasta 1600 hubo un oscurantismo, se desestimó la palabra, se escondió, se prohibió que la gente tuviera la palabra y se hizo exclusividad de un grupo de religiosos que usaron la ignorancia del pueblo para tenerlo sometido a dogmas religiosos. Desde el año 300 hasta el año 1600, cuando la reforma. En esos años, mis amados, se cometieron tantas cosas que empezaron a vender indulgencias, a vender la salvación, a usar el agua bendita, a promover la idolatría. Pues claro, ya no había una norma de fe, una regla de fe que pudiera corroborar que lo que ellos enseñaban era falso. Y aprovecharon. Y la iglesia perdió su rumbo, perdió su norte. Porque esta religión católica escondió la palabra de Dios. Al que tenía la Biblia, si se la hallaban, lo llevaban a ejecutar. Y al no haber la autoridad espiritual establecida por Dios, el religioso hace cualquier cosa. Y lo más fácil es hacer un esclavo por medio de la religión. Hoy en pleno siglo XXI, mis amados, estamos volviendo al oscurantismo religioso. La iglesia se está llenando de prácticas que en 1990 años nunca se hicieron. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Porque no queremos
volver a las Escrituras. Incluso hay muchos que ponen en duda la autoridad de la palabra. Dicen que la Biblia no es el único libro autorizado para medir una relación con Dios. Eso ya es descabellado. La única autoridad establecida por Dios en materia de fe es la Biblia, la palabra de Dios. No hay nada más. Miren, el hombre quiso establecer una relación con Dios sin usar la palabra. Y empezaron a buscar a Dios por medio de la creación, las estrellas, las constelaciones, los sistemas solares, y se volvieron adoradores de las estrellas, de la luna y del sol. Quisieron tener una relación con Dios por medio de la creación en la naturaleza, y se volvieron adoradores de la naturaleza, adoradores de animales, de aves, adoradores de cualquier cosa que consideraron ellos que tenía méritos o atributos para ser adorado. Perdió su norte el hombre. Otros fueron más allá y empezaron a hacer sus propios dioses. Inventaron figuras a como se les venía a la mente. Allá por la India hay una diosa que le llaman la diosa Kali, que tiene como 6 brazos, creo. Ahí la moldearon y después se arrodillaron ante ella. No hay ningún libro, ni ninguna otra cosa que nos diga cómo tenemos que llevar nuestra relación con Dios, aparte de la Escritura. Cuando usted se aparta de la Escritura y dice yo voy a adorar a Dios de esta forma, usted le está diciendo a Dios, tú eres un mentiroso, como está escrito en esa palabra, no es la forma correcta de adorarte es la que yo estoy haciendo. Y el hombre se extravía y empieza a buscar sus formas de adorar a Dios. Y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay que seguir la verdadera regla de fe que está establecida en este precioso libro, que estudiándolo, escudriñándolo, con la dirección del Espíritu Santo, nos va a hacer que llevemos una vida llena de frutos y nos vayamos conduciendo hacia lo que es la vida eterna. Porque también, si la gente se extravía de la verdad, de aquí también han habido muchos ciegos, guiando ciegos, que han hecho sus propias religiones por andar agarrando textos aislados e interpretándolos según es su propio criterio. Hay que pedir la dirección del Espíritu Santo. Pero sobre todo, mis amados, hay que pasar metido en el estudio, escudriñando la palabra. Usted quiere que Dios le hable, estudie la palabra. Usted quiere que Dios le hable mucho, pero mucho, mucho, mucho. Estudie la palabra mucho, mucho, mucho. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, el alma, el corazón, todo nuestro ser. La palabra de Dios
permanece para siempre. Esto no es un libro que está echado en el olvido y que es letra muerta, no. Aquí hay vida y hay vida en abundancia. Esta palabra es la que tenemos que agarrar como escudo para detener un montón de enseñanzas que están al margen de esta palabra. Créanmelo, iglesia, créanlo, pastores. Nosotros somos responsables de lo que entra en nuestras congregaciones. Tenemos que estar ahí a la puerta, como porteros, deteniendo aquello que atenta contra la doctrina establecida para la iglesia y dejando pasar aquello que consideramos que sirve de alimento para el crecimiento de las ovejitas que son del Señor y que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Los tiempos que vienen van a ser mucho más difíciles. Y solo los obreros aprobados, aquellos que usen bien la palabra de verdad, son los que van a presentar defensa en contra de un montón de doctrinas equivocadas, que vienen por bandadas a invadir nuestras congregaciones. Por 1990 años, la iglesia, mis amados, ha sobrevivido a todos los embates. Así que preparémonos para sobrevivir a lo que viene. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Y Satanás y sus demonios van a arremeter más fuertemente. Siempre quiso destruir la iglesia atacándola desde afuera. Hoy en estos tiempos lo está haciendo desde adentro, con falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, que caminan dentro de las congregaciones como Pedro por su casa. Y cuando están predicando estas mentiras, la iglesia está aplaudiéndoles y dándole gloria a Dios. Esa táctica le ha dado resultado al diablo. Pidamos y roguemos a nuestro Señor Jesucristo que prepare obreros dignos, obreros preparados en la palabra de Dios y que hagan buen uso de esta palabra y que no tengan de qué avergonzarse, para presentar sólida defensa en base a lo que es la sana doctrina de la iglesia cristiana. Que Dios, mis amados, nos ayude y siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este ha sido su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos. Amén.